compañeros, buenas tardes. Isaí, buenas tardes también. Reúno los compañeros para poder dictar mi lección y está nuestro compañero Ángel Martínez de tercero como supervisor. Bueno, en esta tarde les voy a compartir sobre la historia de David y Betsabé, la que todos conocemos, ¿no? El famosísimo pecado de David, que se encuentra en Samuel. Me gustaría leer este versículo. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salieron a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí me gustaría que notaran algo muy especial. Dice: en el tiempo de que los reyes salen a pelear, ¿verdad? Había una época en este lugar, en Jerusalén, creo que era cuando comienza primavera, ellos salían a pelear. Pero dice que David se quedó en ¿dónde? En Jerusalén. La responsabilidad de David como el rey, como líder de una nación entera, era salir por el pueblo, no quedarse en su casa de ocioso, ¿verdad? Y dice el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sabemos que nosotros nos llevamos mucho por la vista, ¿no? O sea, si vemos algo que nos llama la atención, como que nos queremos clavar en eso, ¿no? Y sabemos que para el hombre es muchísimo más fácil este tipo de tentaciones, ¿verdad? David se dejó llevar por la vista. David dice que se subió al techo y comenzó, pues no sé, me imagino que se agarró viendo todo su alrededor y de la nada como que se quedó clavado en esta mujer que se estaba bañando. Y pues a él se le hizo muy fácil quedarse viendo a ella. Pero sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Que después de eso, esa fue simplemente la tentación, ¿no? Ya la vi, pero ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer después? ¿Dejo de verla? ¿O qué sigue? Pero David no dejó de verla, él siguió, le dio rienda suelta a su tentación. Dice que habló a sus mensajeros y que pidió que la trajeran, o sea, ya la haría, ¿no? Aquí el problema fue, el pecado más bien fue esto de llamar a esta mujer que estaba ya casada. Dijo: ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿De dónde es? Dijeron: pues es de Betsabé, esposa de Urías, y él dijo: tráiganmela. Ahí fue como que dice, ya, o sea, ya culminó el pecado, digamos. Porque ¿para qué la quería traer? No traje para hablar con ella, ¿no? Para saludarla, porque pues no. Y dice el versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Aquí está súper claro lo que pasó, ¿verdad? Aconteció el acto de adulterio, porque David pues, ya tenía esposa y Betsabé ya estaba casada. Tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué sí? ¿Por qué se ríe? Porque se incomodó. Y Betsabé quedó embarazada de hombre, pues que era poder, pero el problema es que ella estaba casada, cometió adulterio también. Y sabemos que en estos contextos este tipo de pecado era sentenciado a muerte. Ella merecía morir apedreada. Y entonces David dice que él trató de cubrir su pecado. En el versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Sabemos todo lo que pasó, ¿no? Que lo mandó, que lo trajo para que Urías hiciera su función últimamente, para que ya él dijo que se esperara hacerlo pasar como de Urías. Pero Urías no iba a estar con ella, porque pues él veía primero su trabajo, ¿no? Digamos. Pero David cometió otro pecado, después de haber cometido adulterio, cometió otro pecado. Comenzó a mentirle, comenzó a querer cubrir todo pues su pecado. No sabemos que mentía
guardar su secretillo, decide matar. Sabemos cómo fue su manera tan cruel, tan cobarde de deshacerse de Urías. Pero a mí algo que me hace muy triste, la verdad, es lo que él hace con Betsabé después de que se muere Urías por la guerra, ¿no? Sabemos que él fue el culpable de que haya muerto. Pero, y sabemos, no, perdón, dice el versículo, el 26 y 27, son los últimos dos versículos. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo acá a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él quiso hacerse como el héroe, ¿no?, de la historia. Dijo, pues yo me la traigo, yo soy el rey, yo puedo cuidar de ella porque quedó viuda de uno de mis hombres valientes, yo voy a hacerme cargo de ella. Y su hijo pues era de Urías, es un niño huérfano porque su papá murió. Y vemos que David era, pues, aquí comienza pues, su pecado lo llevó a tener una ruina, y no solamente personal, porque sabemos que las consecuencias solamente para él fueron, pues el hijo que se le murió, y ya después que todos sus hijos fueron a rebelarse contra él, y así. Pero todo lo que la consecuencia fue en su reino, que empezó a haber un declive y un total fracaso, ¿no? Pero sabemos aquí en la última frase del 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque David lo encubrió. David no, ni siquiera hizo nada por pedir perdón. Y estuve investigando y al parecer cuando él se arrepintió de ese pecado escribió el Salmo 51. Es un salmo con el título de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. En este salmo él pide piedad, pide perdón, pide misericordia a Dios por haber cometido tal pecado, ¿no? Porque a pesar de que David pues había pecado, obviamente era hombre, se dejó llevar, pero también sabemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso pues quizá le dio el valor para después de muy tarde se dio cuenta y se arrepintió. Y pues me gustaría invitarles a reflexionar sobre esto que es muy peligroso en nuestra vida, a evitar este tipo de pecados, porque sabemos que vamos a estar rodeados siempre de tentaciones, de pecados, de cosas que nos van a querer quitar esa comunión con Dios. Pero es importante que siempre que estemos en la tentación sepamos poner un límite, porque si nos dejamos llevar vamos a tener consecuencias que probablemente van a acabar con nuestra vida. Y no digo tanto física, más bien la vida espiritual plena que podemos vivir